Muy bien, como les comentaba, ¿verdad? El modelo de, aquí tenemos la ilustración gráfica, el modelo de Thomson no predecía grandes dispersiones. Quiero corregir eso que dije anteriormente con un poco de ligereza. El modelo de Thomson, al tener la carga positiva distribuida en toda la región, no tenía regiones donde hubiera concentración de carga y por lo tanto la interacción eléctrica que generaría la dispersión era pequeña. Entonces iba a generar que prácticamente las partículas alfa, que son núcleos de helio, carga positiva, no se dispersaran. En cambio, en el modelo de Rutherford, cada vez que encontrara una región donde hay carga positiva concentrada, iba a haber una gran dispersión. Entonces aquí está ilustrado de manera correcta. Entonces, los resultados del experimento de Rutherford dieron la base para formular el nuevo modelo atómico, con la carga positiva concentrada en una región pequeña del espacio, y esta se le llamó núcleo atómico. Y en este modelo los electrones estaban orbitando alrededor del núcleo a una distancia grande para minimizar así la interacción electromagnética. Una distancia grande relativa al tamaño del núcleo. O sea que estamos hablando que si el núcleo es del orden de 10 a la menos 15 metros, el átomo es 10 a la menos 10. Entonces es una distancia relativamente grande respecto a la del núcleo, ¿verdad? Prácticamente de 100.000 veces. Bueno, el modelo de Rutherford presentó problemas. ¿Y cuál era el problema que presentaba el modelo de Rutherford? Si los electrones orbitaban en torno al núcleo, de acuerdo con la teoría de Maxwell, iban a estar acelerados. Y entonces al estar acelerados, iban a emitir radiación. Y entonces se iban acercando cada vez más al núcleo, porque iban a ser atraídos por el núcleo y terminarían siendo absorbidos por el núcleo. Y entonces el átomo colapsaría y la materia no existiría como tal. Y entonces ese era uno de los problemas conceptuales fundamentales. Y el otro es que el átomo de Rutherford no explicaba uno de los experimentos más importantes de la física, que era la espectroscopía de la línea de emisión discretas que tenían los gases. O sea, los gases emitían no en todo el rango, no en todo el espectro, sino que tenían solamente algunas bandas en las cuales había máximos, ¿verdad?, de emisión de energía. Entonces, eso no le explicaba el modelo de Rutherford, porque según el modelo de Rutherford, el electrón podía generar radiación en cualquier valor de energía, y entonces no se explicaba esa emisión discreta que presentaban los gases. Se hizo un intento entonces, ¿verdad? Aquí está lo que les digo yo, ¿verdad? El espectro discreto que presentaban los gases. Al someter los gases a baja presión y a una diferencia de potencial elevada, los gases emitían luz, y esta luz se podía separar por un prisma, ¿verdad?, en un espectrómetro, y eso era lo que se observaba, lo que tenemos ahí en la figura, ¿verdad? Una radiación en algunos valores nada más, con algunas frecuencias, no era continua. Y eso era contrastante con el modelo de Rutherford, el modelo de Rutherford predecía de que la radiación debería ser continua. Entonces, el primer intento que se hizo por explicar esto lo hizo Rydberg, quien descubrió una relación con el átomo de hidrógeno, que era el más sencillo, y predijo entonces que la longitud de onda a la cual se podía observar radiación era aquella que estaba relacionada con los niveles de energía a los cuales estaban asociadas los estados iniciales y finales. O sea que no podía haber radiación en cualquier valor de lambda, sino que no únicamente los que obedecieran esta fórmula que está acá. RH era la famosa constante de Rydberg, y los valores NI y NF correspondían a números enteros que iban asociados con los estados iniciales y con los estados finales de
de energía. Este resultado era, pues, explicaba la espectroscopía. Entonces había que buscar un modelo que explicara estos resultados espectroscópicos de Rydberg, porque el modelo de Rutherford no los explicaba. Y entonces fue donde surgió el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno. Bohr se basó en las ideas de Planck, en las ideas de cuantización y en las ideas también de Rutherford de que pues el átomo estaba constituido por un núcleo concentrado en el centro, en una región bien pequeña del espacio, y que los electrones orbitaban alrededor del núcleo. Sin embargo, entonces Bohr agregó otras cosas más. Postuló, para que ser congruente con los resultados espectroscópicos, él postuló lo siguiente: que la fuerza del Coulomb entre el electrón y el protón produce una aceleración centrípeta en el electrón. O sea, lo que va a hacer el electrón es experimentar movimiento circular alrededor del núcleo. Y que la fuerza centrípeta de ese movimiento circular es la fuerza electrostática, la fuerza de Coulomb. Y que solamente ciertas órbitas eran permitidas en el átomo, ¿verdad? Solamente las que son estables, y que mientras el electrón esté en una órbita, aunque tenga aceleración centrípeta, no va a irradiar energía. No va a irradiar energía como se esperaría clásicamente. Que la energía en cada uno de esos niveles es constante. Si el electrón no cambia de nivel, va a tener la misma energía siempre. Y que solamente va a haber absorción o emisión de energía al haber una transición de energía. O sea, cuando el electrón pasa de un estado a otro. Y que la energía solamente va a depender de los estados inicial y final de la transición. Y postuló entonces que esa diferencia de energía, para hacerlo consistente con los postulados de Planck, venía dada por el producto de la constante de Planck por la frecuencia. Y también postuló que el tamaño de la órbita, o sea, el radio de la órbita, dependía del momento angular del electrón, el cual está cuantizado al igual que la energía. Pues aquí tenemos cuantizada la energía y cuantizado el momento angular en la teoría de Bohr. Cuantizada la energía y cuantizado el momento angular. Recuerden eso, los dos están cuantizados. Entonces, con esos postulados, entonces Bohr partió para hacer su modelo. Y entonces encontró que al cuantizar el momento angular, entonces él postuló, bueno, el momento angular es el momento lineal por el brazo de fuerza. En un movimiento circular, el brazo de fuerza es perpendicular al momento lineal. El momento lineal es masa por velocidad y el radio de la órbita es el brazo de fuerza. Entonces tenemos MERB, el momento angular. Entonces Bohr postuló, el momento angular va a ser múltiplo entero de la constante de Dirac, o sea, de H barra. Ese fue el primer postulado. Postuló de que uno de los postulados, ¿verdad? Que el momento angular estaba cuantizado. Y propuso entonces que la energía se regía por la fórmula clásica, iba a ser la energía cinética del electrón más la energía potencial, en este caso es potencial electrostática, ¿verdad? No se toma en cuenta la potencial gravitatoria, porque acuérdense que la masa del electrón es muy pequeña y el potencial gravitatorio no influye. El signo menos se debe a que es una energía de atracción, y las energías potenciales atractivas son negativas. Entonces, por eso es que se pone un signo menos acá a la hora de calcular la energía total. Bien, entonces, acá lo que hace es que de esta fórmula que está acá, debido a que la aceleración centrípeta se da por la interacción de Coulomb, la velocidad y por lo tanto la energía cinética se pueden escribir como sigue. Bueno, acuérdense. Aquí tenemos nosotros que la velocidad es la aceleración entre el radio, la aceleración centrípeta entre el radio. La aceleración centrípeta es la fuerza entre la masa. La fuerza es, perdón, la velocidad es, aquí vamos a ver, la velocidad, la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado por el radio. Entonces la velocidad
al cuadrado es la aceleración centrípeta dividida entre el radio. Aquí falta, que creo que aquí falta un término. Voy a chequear aquí. Con este b cuadrado. Voy a chequear aquí. Ahorita voy a anotar. Sí. Creo que este término acá tiene una R de más, esta R que está aquí, me parece. Ya voy a verificarlo. La energía cinética, por otra parte, entonces va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces lo que hizo fue acá, bueno, al parecer aquí sigue poniendo la R. Permítame un segundito. Está acá, fuerza entre masa, velocidad, un medio de MEV cuadrado. Bueno, voy a chequear esto ahorita en un momento para no atrasar aquí la discusión y luego, después del receso, lo arreglamos. Vemos de dónde sale este término que está acá. Es que para mí aquí sobra una R, pero lo voy a verificar. Bueno, entonces tomemos esta que está acá y la energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, sería entonces la masa que se escribe acá, que cancelaría esta M, este término que queda acá y el R que se copia y quedaría 2R que está acá. Entonces tendríamos ahí la energía cinética y entonces la energía total sería, si sustituimos acá la energía cinética como KE cuadrado sobre 2R y aquí restamos KE cuadrado sobre R, sería un medio menos 1, sería menos un medio. Entonces la energía total sería menos KE cuadrado sobre 2R. Esa sería la energía total. La energía total que tendría el electrón. Bien, voy a continuar acá. Se mencionó que las órbitas permitidas dependían del momento angular cuantizado. Esto se observó de forma clara al obtener una expresión para el radio correspondiente a cada nivel de energía. O sea que vamos a ver que también el radio está cuantizado y el radio tiene este valor, Rn igual a n cuadrado, h barra cuadrado entre masa del electrón, Ke, e cuadrado. Esta Ke es la constante dieléctrica, ¿verdad? ¿De dónde sale esto? Pues miren, primero ustedes tienen la condición de cuantización del momento angular, mvr igual a nh barra. Y acá despejamos y elevamos al cuadrado, vamos a tener que b cuadrado es n cuadrado h barra entre masa al cuadrado r cuadrado. Entonces esa la guardamos ahí un momentito y la vamos a igualar con esta que tenemos aquí todavía, que la tengo aquí guardadita porque quiero explicar bien de dónde sale. Las igualamos estas dos y al igualar estas dos para la velocidad al cuadrado obtenemos esta expresión para el radio, la cuantización para el radio, ¿verdad? Entonces el radio depende del nivel de energía permitido. O sea que no, eso es de acuerdo a lo que Bohr postuló, no pueden haber cualquier radio, solamente algunos radios están permitidos para que el electrón se mueva, algunas órbitas, ¿verdad? Entonces hay, digamos, si tomamos el nivel 1, entonces vamos a tener lo que se llama el A sub 0, que sería h barra cuadrado entre la masa del electrón, la constante dieléctrica por e cuadrado, lo cual tiene un valor de 0.0529 nanómetros y que se le conoce como el radio de Bohr. Y cada radio sería un múltiplo de este radio base. O sea, el Rn sería n cuadrado por el radio de Bohr. Entonces, n sería 1, 2, 3, dependiendo cuál sea entonces la órbita en la cual esté el electrón. Me voy a parar ahí unos segundos para que reflexionen y comenten.
Ok, entonces voy a continuar. En cuanto a la energía, se puede utilizar el resultado anterior para encontrar entonces los valores de energía. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que la energía era esta cantidad que estaba acá, KE entre E cuadrado sobre 2R negativo. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir el radio de Bohr, perdón, el radio cuantizado para encontrar entonces el valor de la energía en términos del radio y después del radio de Bohr, ¿verdad? Porque cada radio Rn es n cuadrado por A0. Entonces, también entonces la energía la podemos escribir en términos de una energía base, que sería esta menos Ke cuadrado sobre 2A0, que tiene un valor de menos 13.606 electronvoltios dividido entre n cuadrado. Entonces ahí tenemos la energía de cada nivel. Si nosotros quisiéramos saber, entonces, cuál es la frecuencia o la longitud de onda de la radiación que va a emitir en una transición cuando el electrón pasa de un estado inicial a un estado final, simplemente entonces el valor absoluto de la diferencia de las energías va a ser igual a hc entre lambda. Va a haber emisión cuando el estado inicial es menor que el estado inicial es menor que el estado final. A ver, no, perdón, al revés. Va a haber emisión si el estado final es mayor, o sea, el estado inicial es menor que el final. Entonces va a haber emisión y va a haber absorción al revés. Entonces, esta es la relación que nos da la frecuencia o la longitud de onda en el caso que nosotros escribamos. Entonces, esta expresión la podemos escribir entonces sustituyendo los valores de los estados iniciales y finales con esta fórmula que está acá, y entonces tendremos una expresión parecida a la de Rydberg, ¿verdad? Solo que hay una diferencia entre la constante de Rydberg con la constante que aparece acá. Miren que no son exactamente las mismas, ¿verdad? Hay un factor C aquí que marca la diferencia. Entonces, pero se parece en forma, y por lo menos entonces ya esto predice, el modelo de Bohr predice la cuantización en los espectros de emisión, ¿verdad? De los gases a presiones, a altas presiones. Bueno, vamos a hablar un poquito de los números cuánticos. El modelo de Bohr satisface hasta el átomo de hidrógeno. Si pasamos más allá del átomo de hidrógeno, entonces nosotros necesitamos pasar al modelo de Schrödinger. O sea, es necesario resolver la ecuación de Schrödinger para probar eficientemente qué es lo que pasa con átomos como, por ejemplo, el helio, el litio u otros átomos. Porque el modelo de Bohr ya no es satisfactorio para expresar ciertas situaciones que se daban con los átomos que ya tenían más de un electrón. Entonces, se pasó entonces a ver que había, por ejemplo, lo que se llamaba que las bandas de energía que predecía el átomo de Bohr y que iban, digamos, de acuerdo con las predicciones de Rydberg, tenían una estructura fina que no se podía apreciar, pero que existía si se hacían experimentos más delicados. O sea que no solamente habían niveles de energía N, sino que podían haber estados intermedios metidos dentro de esos niveles de energía N. Entonces, por esa razón fue que se necesitó resolver la ecuación de Schrödinger para poder explicar adecuadamente la estructura atómica, o sea, los átomos. La ecuación de Schrödinger, la solución de Schrödinger, produce 3 valores discretos para el átomo de hidrógeno. Para el átomo de hidrógeno predice 3 valores discretos, que se le llaman números cuánticos. N, que es el número cuántico principal, y este N se relaciona con la energía del estado cuántico, y sus valores van desde 1 hasta más infinito.
El otro número es lo que se llama el orbital, que se escribe con la letra L. Y el orbital va asociado con el momentum angular orbital del electrón, porque después vamos a ver que hay otro momentum angular. Y este va desde 0 hasta n-1. Y el número cuántico m sub L se le llama número cuántico magnético. Y este va desde menos L hasta más L. Este número cuántico m sub L lo que nos va a dar son las orientaciones que tiene el momentum angular en el espacio. Las orientaciones que tiene, o sea, cómo se orienta como vector el momentum angular en el espacio. Entonces son tres números que van asociados al electrón en un átomo, inclusive en el átomo de hidrógeno. El modelo de Bohr solamente predecía la existencia de un número que era n, que era el que ya cuantizaba la energía y el momentum angular. Entonces los números cuánticos se pueden combinar y hay valores permitidos. O sea, no cualquier valor es permitido. Por ejemplo, si n es igual a 3, los posibles valores de L son 0, 1, 2, o sea, hasta n-1 siempre. Y los de m sub L van desde, en este caso, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces, yo los puedo combinar. Y la combinación de cada uno de ellos es un estado cuántico del electrón. O sea, para n igual a 3 no solamente hay un estado. Hay, para n igual a 0, para n igual a 0 implica un estado, porque sería m sub L igual a 0. Pero ya cuando L es 1 implican tres estados más, menos 1, 0, 1. Entonces ya llevamos 4 estados. Y los que implica para L igual a 2, implica 5 estados de M sub L. Entonces, miren cuántos estados se generan para un solo N, ¿verdad? Entonces, hay estados asociados, varios estados asociados a un N. Eso no lo predecía el modelo de Bohr. ¿Verdad? Por ejemplo, un estado sería n igual a 3, L igual a 1 y m igual a 1. Eso es un estado permitido. Otro estado sería n igual a 3, L igual a 0 y m sub L igual a... Aquí hay un error porque si L es 0, solamente puede haber m sub L igual a 0, porque m sub L va desde menos L hasta más L. Entonces ahí corrijan, por favor. Un estado permitido sería n igual a 3, L igual a 0 y m sub L igual a 0. Si fuera m sub L igual a 1, sí. Corrijan aquí, por favor. Si quieren, pongan aquí mejor, ¿verdad? Pongan aquí como ejemplo mejor, aquí igual a 1. Ahí hay un error. Que me perdonen los muchachos, pero ahí sí hay un error. Ese no es un estado permitido. Porque cuando L es 0, solamente es posible un m sub L, que es m sub L igual a 0. ¿Por qué? Porque m sub L va desde menos L hasta más L. Es 0 es el único. Pero si ponen L igual a 1 acá, ya, me arruiné esto. Si ponen L igual a 1, entonces sí es permitido el estado n igual a 3, L igual a 1 y m sub L igual a menos 1. Como podría ser también n igual a 3, L igual a 1, m sub L igual a 0. Como podría ser también n igual a 3, L igual a 1 y m sub L igual a menos 1. Ok. La diferencia está en la orientación. Como les decía, ese m sub L da lo que nos da es la orientación. La orientación que tiene el momentum angular, aunque la energía sea la misma. O sea, puede estar orientado de diferente manera. Ok, esta es nada más nomenclatura. Usualmente se utiliza la nomenclatura de capas, o sea, se ha acostumbrado a usar eso mucho. Llamarle a la 1K, a la 2L, a la otra M, a la otra N, a la otra P, a la otra O, a la otra P. En espectroscopía se usa todavía eso bastante. En fisicoquímica se utiliza bastante también eso. Igual que para las subcapas, o sea que en vez de poner L igual 0, se usa S para 0, 1 para P, 2 para D, D para 2, F para 3, G para 4, H para 5, etc. ¿Verdad? Entonces es nomenclatura que también se utiliza.
como les decía, la interpretación de los números cuánticos. Pues el número cuántico n va asociado con la energía, como nosotros sabemos. N va asociado con el momento angular. En el modelo de Bohr, el momento angular se escribía como NH barra. ¿Se acuerdan? MBR igual a NH barra. Pero eso no concuerda con la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger predice que el momento angular debe ser L igual a la raíz de L más 1 por L entre H barra. Donde este L es el número cuántico L, el número cuántico orbital, que le digo yo por eso que va asociado con el momentum angular. Entonces, el modelo de Bohr predecía el nivel de energía para el átomo de hidrógeno, pero ya no predecía el valor exacto del momentum angular. Y el número m sub L va relacionada con las orientaciones que puede tener el momentum angular total. O sea, el L es un vector realmente. Y entonces puede tener diferentes orientaciones. En el caso particular, por ejemplo, de que se escoja la dirección Z, el momento angular en la dirección Z se va a escribir como MLH barra. Si se escoge la dirección Z como la dirección, o sea, LZ, ¿verdad? Como la dirección de referencia. LZ va a ser MLH barra. O sea, yo necesito especificar el valor de la magnitud y el valor de LZ para indicar la orientación. Entonces, si escojo la dirección Z entonces va a ser MLH barra el momento angular componente Z. Entonces, el L me da la magnitud del momento angular y el ML me da la orientación, en qué eje está dirigido. Entonces, si nosotros analizamos, esta figura casi no se ve, voy a ver si ampliando la figura a pantalla completa la podemos ver mejor. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, el L, y aquí está el LZ. El L forma un ángulo θ con el eje Z, y entonces aquí tenemos, por ejemplo, los diferentes valores que tiene el LZ, ¿verdad? 0, porque no está perpendicular, aquí vale H barra, aquí vale 2H barra, aquí vale menos H barra, y aquí vale menos 2H barra. El LZ, la componente Z de L, que está dada en términos de ML. Miren entonces, coseno de θ sería entonces el LZ dividido entre la magnitud de L. O sea, ML entre la raíz de L por L más 1. Por eso es que dicen que el ML nos da la orientación del momento angular. Nos da la orientación del momento angular. Ese es el significado físico del ML. Me paro unos segundos para reflexionar. Ok, entonces, el número cuántico de spin. El número cuántico de spin se puede pasar al átomo de hidrógeno y no es necesario. Al átomo de hidrógeno lo podemos explicar solamente en términos de energía, o sea, de N, de momentum, o sea, de orbital, y de M sub L. Pero el átomo de helio ya necesita una cantidad más por las simetrías que debe tener la función de onda. Y esto se puede lograr matemáticamente únicamente introduciendo algunas modificaciones que hizo Dirac a la ecuación de Schrödinger. ¿Verdad? Introdujo unas modificaciones y resolvió la que se llama la ecuación de Dirac, que es una ecuación modificada para meter relatividad a la ecuación de Schrödinger. Y ahí sí, la ecuación de Dirac ya predice la existencia del spin. De lo contrario, la teoría de Schrödinger se queda incompleta, salvo que nosotros, de manera apropiada, ad hoc, como dicen los científicos, introduzcamos el spin como una cantidad necesaria. El número cuántico entonces va a ser ms, ¿verdad? Y eso se le llama momento angular intrínseco. Vamos a ver que ese momento angular está asociada
está asociado con las corrientes atómicas, o sea, es el momento dipolar que tienen asociado con las corrientes atómicas que se forman a nivel atómico, ¿verdad? O sea, las corrientes atómicas van asociados, tienen un momento dipolar magnético y por lo tanto ese momento dipolar magnético está asociado con el spin. El spin, al igual que el momentum L, tiene una descripción similar. Se puede escribir en términos de, o sea, el momentum, se define el momentum S, que sería el momentum intrínseco, el momentum angular de spin, y se define en términos del número cuántico S como S por S más 1. Y resulta que eso es raíz de 3 entre 2 H barra. Así como teníamos nosotros antes el L, tenemos el S. Y el SZ, que sería la orientación, sería entonces el MS, que es el número cuántico S por H barra. MS es el número cuántico. Y el número MS se postula que puede tener dos valores, más un medio y menos un medio, ¿verdad? Esos son los dos valores que puede tener el MS. Entonces, esto sería la explicación del spin. Entonces, vamos a ver acá que sigue, a ver si nos da tiempo de ver un poquito más. Bueno, sigue tabla periódica. Voy a pararme un momentito porque tengo algo que no quiero dejarlo suelto. Entonces, voy a pararme un momentito ahorita y inmediatamente me conecto. ¿Ok? Porque ya me avisó que cortara.